Hace poco un ministro protestante de una de esas ramas evangélicas que reconocen la Cuaresma, ¿no? En consecuencia a este tiempo de preparación y de penitencia, hacía una reflexión interesante que le parecía un descubrimiento excepcional, ¿no? Pero que está en el fondo de la teología católica. ¿Y cuál es el que este pastor reflexionaba? Es algo que de verdad vale la pena recuperar para nosotros los católicos porque forma parte profunda de nuestra tradición, ¿no? Y tratando de explicar esta situación, de tratar de explicar qué cosa significa el pecado, qué es lo que realmente significa el pecado y cómo necesitamos reflexionar sobre el pecado para que nuestra actitud en el tiempo de Cuaresma sea una actitud de verdad de conversión, es decir, que nos mueva hacia adelante en nuestra vida espiritual. Que cuando termine la Cuaresma y celebremos la Pascua no sea, se acabó el pescadito o la falta de carne los viernes, ¿no? O cualquier otra sensación de alivio, sin que la Cuaresma haya producido en nosotros lo que tiene que producir, que es una conversión, un acercamiento mayor a Dios, de tal manera que después de cada Cuaresma como tiempo de conversión, nosotros estemos un poquito más cerca de Dios, un poquito más caritativos con los seres humanos, especialmente los que nos rodean. Entonces, este ministro protestante decía, una de las cosas que yo creía cuando fui a la universidad, que era una persona buena, ¿no? Cantaba en el coro, digamos, de mi grupo bautista, me portaba bien, ¿no? Y en consecuencia creía que yo no era una persona pecadora. ¿Por qué? Porque básicamente creía que el pecado era romper normas, ¿no? Y en la medida en que yo no rompo normas, la idea es que yo no cometo pecados, yo no tengo pecados. Y lamentablemente, más de uno de ustedes debe haber escuchado eso de otro católico. Oye, ¿por qué no te confiesas? ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? Hace 10 años, 20 años, 30 años, en uno de los eventos más conmovedores del catolicismo en el Perú, el mes de octubre, en el Señor de los Milagros, en la ciudad de Lima, en el santuario del Señor de los Milagros, existe una zona penitencial donde hay una cantidad enorme de confesionarios, ¿no? Gracias a Dios. Y en el mes de octubre todos están llenos y la cola de confesión es una cola enorme porque es un momento de conversión para muchos. Y muchos se acercan al confesionario después de 20, 30, 40, 50 años. Y obviamente conservando la reserva, el secreto absoluto sacerdotal respecto de las confesiones, muchos sacerdotes que van a colaborar a la confesión en el Señor de los Milagros dicen que para ellos es un momento de tremenda renovación en su sacerdocio porque escuchan personas que se arrepienten después de años de no confesarse. Pero mucha gente dice, mira, yo no me confieso porque yo no cometo pecados, no he matado a nadie, no le he hecho mal o un daño irreparable a nadie, y en consecuencia creen que el pecado es romper algunas reglas extremas, ¿no? Y este ministro ponía un ejemplo interesante, que de ahí es que, digamos, lo veo valioso, porque como digo, esto es algo de la tradición católica, ¿no? Pero decía, finalmente, poco a poco en la universidad comencé a entender que el pecado es algo más fundamental que solamente romper reglas, ¿no? Y que es algo mucho más sutil y que estaba algo, digamos así, debajo del capó, ¿no? Debajo de la puerta que cubre el motor de los vehículos, debajo del capó de mi conciencia, ¿no? Y que habían muchas formas en las que yo, por ejemplo,
manipulaba a la gente alrededor mío para hacer lo que a mí me gusta. Que en muchas ocasiones tenía una necesidad terrible de buscar y obtener aprobación de los otros, de rechazar cualquier crítica, de tener una fobia a que me corrijan, ¿no? Y había una parte en mí, escribe este pastor, que no me alegraba completamente en los logros de otras personas cercanas a mí, incluso cuando otra parte de mí decía felicitaciones, muy bien lo que has hecho, ¿no? Había una cierta mezquindad. Entonces, si nosotros examinamos cuántos de estos movimientos internos tenemos que están centrados en mí mismo, que son malos para otras personas, que son tóxicos para otras personas y que me van a llevar a hacerle daño a personas reales. No un malestar, ¿no? Se ofendió, después le pidió perdón, o ni siquiera le pido perdón, pero le mando un regalito, al día siguiente cuando lo encuentro le sonrío y todo se acabó. No se acabó, has hecho daño. Y porque tenemos esta herida interior, nosotros tenemos esta propensión a hacerle daño a otras personas, incluso y a veces especialmente a las personas que queremos. ¿Cuántas veces las relaciones con las personas que forman parte de nuestro núcleo familiar son relaciones tensas, son relaciones dañinas, son relaciones destructivas? Y ojo, muchas personas pueden tener explicaciones para eso y decir, mira, mi mamá me trata así, mi papá me trata así, mi papá me abandonó, etc. Y todas esas cosas son ciertas. Pero ¿existe en mí el bien suficiente como para perdonar y comenzar de nuevo? ¿O yo tengo en el fondo ese resentimiento que trato de justificar diciendo cosas como, sí, yo perdono, pero no olvido, ¿no? Si Dios te tratara así, si Dios me tratara así, sería catastrófico para nosotros. Que Dios diga, sí, perdono, pero no olvido. Entonces, este pastor protestante hacía esta referencia y decía, y por eso es tan importante en mi iglesia cuando nos arrodillamos y decimos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque ellos también tienen un acto de arrepentimiento parecido al que nosotros tenemos en misa, ¿no? Que solemos decir antes del Kyrie, ¿no? Del Señor ten piedad, Cristo ten piedad, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Y en ese acto de contrición nosotros decimos, porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pero para nosotros los católicos, esta conciencia del pecado como una herida que solamente puede ser sanada por la sangre de Jesucristo, por la redención de Jesucristo, sabemos que esa redención nos llega a través de la iglesia, porque la iglesia es el gran sacramento de salvación. Sabemos que nos llega solamente por la gran generosidad de los sacramentos, y específicamente del sacramento que siempre tiene que formar parte de nuestra vida, pero especialmente en Cuaresma, que es el sacramento de la confesión. Reconocer verbalmente y recibir el perdón con total certeza. Porque el perdón, hermanos, no es el sentimiento, ¿no? Hay personas que tienen gran laxitud moral y que dicen, perdón, Señor, ay, ya me siento bien, Dios me ha perdonado. Y hay otras personas que tienen en cambio un espíritu extremadamente sensible, que puede incluso llegar a ser escrupuloso, y están constantemente en
la duda o en el temor de no merecer la misericordia de Dios. Un concepto que sabemos que es un error, pero eso no significa que mucha gente siga sintiendo así. Entonces, nosotros los católicos tenemos el lujo, tenemos el don del sacramento de la confesión. Y en el sacramento de la confesión, el sacerdote in persona Christi, o sea, actuando como Jesucristo, con la potestad de Jesucristo, es decir, siendo Jesucristo, concluye la fórmula de absolución diciendo siempre: yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en consecuencia, algunos sacerdotes dicen: vete en paz, puedes irte en paz. La fórmula sugerida, y que es la que creo que más alivio le da a los fieles, es escuchar: tus pecados han sido perdonados, puedes ir en paz. Tus pecados han sido perdonados. Porque esa es la verdad, lo diga o no lo diga el sacerdote confesor. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, la conciencia de que somos pecadores no es una carga, es una liberación. Y este comentarista, este pastor evangélico, decía que citaba a otro ministro protestante inglés que decía: este mundo permite todo y no perdona nada. Breaking news para el hermano evangélico, que muy bien que haga esta reflexión, ¿no? Pero esas palabras las había dicho exactamente muchos años antes el cardenal Ratzinger, y fueron repetidas en Estados Unidos en inglés por el cardenal Francis George, ¿no? Entonces, está bien, es absolutamente cierto. Efectivamente, estamos constantemente buscando justificaciones para cada uno que haga lo que quiera, cada uno tiene su propia moral, que cada uno haga esto, todo está permitido. Pero anda, ve tú, pues, hacer: mira, esta persona le robó a una institución que ayuda a los pobres. Horrible, pero no hay perdón. Esa persona tiene que ser pulverizada, que se vaya a la cárcel, que su nombre nunca más vuelva a ser pronunciado. O incluso pecados, entre comillas, que son pecados civiles y que no son pecados en verdad, lo que sufren muchos católicos. Ándame tú a decir: mira, yo no creo que la unión homosexual sea un matrimonio sacramental. El matrimonio sacramental es entre un hombre y una mujer. Es la enseñanza de la Iglesia, no es la fobia de nadie. Pero decirlo tiene que eliminarte completamente. Dos hermanos mellizos en Estados Unidos, evangélicos, que viven comprando casas, reparándolas, y que en inglés se llama fixer upper, o sea, ¿no? O sea, la arreglo, compro una casa que está así media torcidita, la arreglo y luego la vendo hacia arriba, ¿no? O sea, por más precio. Y por alguna razón que yo no entiendo, estos programas en Estados Unidos, de los cuales hay varios, se han vuelto ultra populares. A la gente le encanta ver cómo una casa, y el programa es como una casa está pues con esta cocina recontra fea, este comedor así de los 60, etc. Y comienzan a cambiarlo, comienzan a tirarse paredes abajo, a ampliarlo para volverlo sala comedor, etc., ¿no? Entonces hay dos mellizos, varones en sus 30, que son excelentes para esto y que les va muy bien. Entonces, los contrataron para hacer un programa porque ya lo habían hecho en una estación menor, una estación mayor los contrató para hacerlo a nivel nacional, y resulta que alguien encontró que estos hermanos gemelos son cristianos evangélicos y en consecuencia creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
Entonces comenzaron a mandar cartas mensajes, ¿no? Y redes sociales a esta productora de televisión importante para decirles, estas personas no van a aceptar, porque hacen el trabajo para otros, ¿no? Los contratan para hacer eso. No van a aceptar una pareja homosexual. Nadie les preguntó nada, pero si piensan eso, son homófobos, no van a aceptar una pareja homosexual. Conclusión, castigo. No pueden tener este trabajo. No pueden salir en televisión por, entre comillas, homófobos. Entonces, nunca más. No se perdona nada. Nunca. Cometiste el pecado, entre comillas, homofobia también, ¿no? Porque pensar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer es simplemente lealtad a lo que nos enseña la Sagrada Escritura y nos enseña la Iglesia. No es odio a nadie. Pero el asunto es que para ellos ¿sabes qué? Esta es un problema real y esta persona tiene que ser borrada de la memoria, ¿no? De la memoria de la humanidad. Entonces, cuando en cambio reconocemos el pecado, entendemos que es una herida profunda y entendemos que así como somos potencialmente capaces de hacer el daño incluso a personas que amamos, también tenemos la capacidad de ser perdonados porque para eso ha venido Jesucristo. Pero si no reconocemos esta herida y que somos pecadores, la redención de Jesucristo va a caer como agua en las plumas de pato. No te va a mojar, no te va a afectar, no te va a redimir. Que tengas un buen día.